Bueno, y continuamos con esta 10ª versión del Festival Villa del Cine. Quiero darle la bienvenida a un cineasta, Miguel Vargas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, pues un saludo para todos, para la gente del festival, para nosotros, todo el equipo de Camino al Cielo, un honor hacer parte del Festival Villa del Cine. Bueno, Camino al Cielo está en la categoría de poderosas. Cuéntanos un poco de qué trata esta historia, Miguel. Bueno, pues es una historia que tomó bastantes años para poder ser realizada, porque yo soy sonidista, trabajo haciendo sonido en documentales y en ficción, y hace algunos años estuve trabajando con la Comisión de Reparación, estuve haciendo unas entrevistas con todo el proceso de paz de las autodefensas, y durante todo este proceso estuve en la zona de apartado en Urabá. Y allí pues escuché muchísimas historias, en especial una que pues me quedó en la cabeza y pues como que de ahí en adelante dije tengo que hacer una historia acerca de esto. Pero pues siempre tenía muchos, digamos que eh, pues me conflictuaba mucho contar la violencia en Colombia de una manera tan explícita, porque me parece que muchas veces contar la violencia con violencia es un poco contraproducente. Entonces, bueno, tardé bastante tiempo en mirar cuál era la mejor manera de hacerlo y la manera que lo quería hacer. Esta es la historia de una mujer que vive en Urabá, en apartado, y entra pues en trabajo de parto en una zona despoblada donde pues no tiene apoyo, no tiene cómo tener su bebé, y aparentemente pues no lo quiere tener. Entonces, pues por cuestiones del destino termina teniendo su bebé en una camioneta, donde los paramilitares usualmente llevaban a la gente para asesinarla. Ese es el corto. Bueno, estamos hablando de que es una ficción, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa construcción y esa caracterización de los personajes? Eh, pues fue muy chévere. Pues la protagonista es una actriz que se llama Mayren Baloyes, es una vive en Cali hace mucho tiempo, pero nació en Itzmina, Chocó. Eh, entonces, pues fue una persona que me ayudó mucho a construir el personaje, porque pues evidentemente yo no soy ni de Urabá, ni de Apartado, ni pertenezco a la comunidad afrocolombiana, ni pertenezco a una comunidad vulnerable, cosas que todas estas me causaban un poco de temor, o bueno, no sé, no sé, que debía tomarlo con mucha tacto todos estos temas. Entonces ya fue una persona clave pues como para conectar y como para poder entender también desde otro lugar la historia. Y pues básicamente fue un trabajo entre ella y yo. Ella tenía una idea del personaje y yo tenía otra, y pues fue una conversación de yo con ella conmigo, tratando de modelar el personaje que finalmente quedó. Fue curioso eso, que teníamos, a pesar de que yo ya había leído el guión y pues yo había creado el guión, y teníamos una idea muy diferente de qué era el personaje. Entonces pues fue un poco chocante en ese momento en el que ya nos sentamos, o pues como que nos pusimos a la tarea de ensayar el personaje. Pero bueno, fue un proceso muy chévere. Finalmente fue muy, muy constructivo. ¿Cuál fue ese gran reto que tuviste que superar para hacer Camino al Cielo? El gran reto que tuve para hacer Camino, bueno, hubo varios. Uno, evidentemente, el tema del presupuesto, porque pues yo usualmente hago historias un poco más pequeñas, más de ciudad, como de más de pocos personajes. Era una historia que implicaba un viaje, tener a un equipo fuera de Bogotá bastante tiempo, entonces pues había que hacerla con un presupuesto mayor. Afortunadamente nos ganamos un estímulo de artes de la Secretaría de Cultura aquí de Bogotá, de la Cinemateca, con la cual pues pudimos por lo menos tener una parte ya asegurada del presupuesto. Esa fue la primera. La segunda, evidentemente el tema de la guerra en Colombia, de la violencia, es un tema que pues siempre tiene muchos, eh, es difícil contar la violencia, y creo que eso fue lo que más me dejó contento del corto, que pude dar mi versión de unos escenarios
pues bastante complejos. Creo que es una versión artística, digamos, sin tampoco exagerar de que soy un artista o pues querer ser un artista en todo el sentido de la palabra, pero creo que sí es una versión muy artista de artística de cómo es la guerra en Colombia. Y bueno, y no, y contar una historia también de estas poblaciones, pues no perteneciendo a ellas, también implica un reto. Yo creo que hay que hacerlo, pero implica un reto también de acercarse con respeto y con pues mucho tacto, sí, mucho respeto hacia las comunidades, hacia las historias de las comunidades. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue todo el tema de la banda sonora, las atmósferas, la música, esta construcción de ambientes. Pues fue súper complicado. Yo normalmente trabajo en eso. Pues yo soy sonidista y director de sonido y pues finalmente terminé haciendo yo esa parte también del corto, que creo que fue un poco complicado estar en tantos, eh, no sé, en tantos aspectos, en tantos momentos del corto. Fue complicado. Pero bueno, creo que el sonido es una parte fundamental del corto. Creo que no podía dejar de serlo, pues dado que yo soy sonidista, pues como que tenía que ser pensado desde ahí también. No tiene música, básicamente la banda sonora son ambientes del lugar en donde estábamos. Eso fue otro reto porque la historia originalmente sucede en Urabá y ir a Urabá a grabar, pues por varias razones estuvo muy complicado, no se pudo, era imposible, pues había algunos grupos en el territorio, grupos armados y por otro lado también el desplazamiento ya era demasiado largo y costoso, entonces conseguir la locación que se pudiera parecer lo más, pues que se pareciera más a Urabá y que estuviera más cercano como a su look fue difícil y pues finalmente terminamos grabando en Los Llanos, en Fuente de Oro, en un pueblo que queda como a 2 horas de Villavicencio. Entonces, bueno, todos los ambientes naturales, de la naturaleza que había en el lugar, pues enriquecido con otro poco de otros lugares y pues un sonido yo creo que naturalista, pero que sí por partes evoca un poco el interior del personaje, porque la historia es muy interior, entonces hay una parte que empieza a ser más los ambientes interiores y que está viviendo el personaje. Bueno, y lo que nos mencionabas ahora de que hiciste varios roles dentro de Camino al Cielo, eh, yo creo que a veces cuando uno está haciendo cine en Colombia muchas veces pasa eso, ¿no? De hecho, acá he tenido varias entrevistas donde hacen dirección, actuación, edición, Ajá. montaje. Eh, ¿Cuál es ese, como ese gran reto o ese consejo que tú le puedes dar a esas personas, a esas nuevas miradas, que muchas veces pues como que se quedan ahí y no sacan los proyectos? ¿Cuál es ese consejo de hacer cine, de hacer historias, de contar? Sí, pues yo creo que el cine se puede contar de muchas maneras y desde muchos lugares. Creo que lo importante pues, es tener algo que contar. Digamos que con el tema de los roles, yo en este caso no, pues estaba tratando de no hacer la parte de sonido porque sí quería desconectarme un poco de esa parte como para tener la cabeza puesta en lo demás. Digamos que por cuestiones de presupuesto finalmente me tocó también hacerme cargo de esa parte, pero yo sí considero que hay partes del proceso que es necesario que haya otras personas que intervengan. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una propuesta audiovisual que para mí sí es importante que yo edite el material desde imagen. Me parece que eso es una parte muy importante de mi propuesta y que veo difícil que otra persona lo entienda de la misma manera que lo entiendo yo. Entonces, por eso creo que la edición sí me parece que es una parte que yo, por lo menos por ahora, de pronto ya en un largometraje será diferente, pero por lo menos en los cortos sí me siento más cómodo haciéndolo yo. Pero del resto, pues no, del resto creo que el cine es un acto colectivo y creo que se enriquece de las múltiples miradas. Entonces creo que una parte muy importante del cine es tener a varias personas que aporten
diferentes opiniones y que den su versión de la película, así como ahora conté pues lo que había sucedido con Mayren, con la actriz y cómo construimos ella y yo el personaje. Creo que asimismo hay que hacerlo con todo lo demás, con la fotografía, con el, bueno, así lo hicimos de hecho, con la fotografía, con el arte, con el sonido, con la edición. Si hay partes que uno quiera mantener más pues bajo control, pues está bien, y si hay otras que no, pues también, pero sí considero que en general es bien tener varias miradas. Y hay que hacer cine, pues yo creo que las historias que yo siempre les digo, yo soy también docente y le digo a mis estudiantes siempre que miren a su alrededor, que eh, dentro de su mismo mundo hay un montón de historias que uno además conoce mucho mejor que otras historias que suceden por fuera, y que tiene uno como más herramientas para contarlas, ¿no? Porque muchas veces cuando uno cuenta historias que no le suceden a uno, que están por fuera de su universo, tiene que recurrir pues a estereotipos o como a lugares comunes, mientras que si uno conoce las historias por dentro, tiene uno muchas más herramientas para contar las historias. Entonces, si uno no tiene el tiempo para investigar, para meterse dentro de otro mundo, para poder construir algo que uno no conoce, yo creo que sí es una buena idea, o yo recomendaría mirar a su alrededor, que hay muchas historias, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí están las historias y hay que encontrarlas y contarlas, pero sí, de la manera que se pueda y como con los recursos que se tengan. Bueno, ahora en una palabra para ti, ¿qué es cine? Mm, en solo una, yo creo que el cine es un gran generador, yo diría, es generador de múltiples sensaciones. Yo diría tres palabras: generador de sensaciones. Ok, 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 listo. Démosla cine generador. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Por favor, quiero Bueno, que Esther, nos dejes acá en esta entrevista dónde pueden encontrarte, dónde, si tienes redes Camino al Cielo. yo estoy en Instagram, mi Instagram es Sigimaiguel, es que mi Instagram es un poquito complicado, pero yo creo que por Miguel Vargas Mejía también me encuentran, seguramente, si están en Colombia, en Facebook, en Instagram, y el Instagram es Sigimaiguel, Sigi con Z, doble G, Y, Maiguel, es que está haciendo la alusión al hijo de Bob Marley, que se llama Siggy Marley, pero yo soy Siggy Maiguel. Eh, y ya, en Instagram y en Facebook. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, por hacer parte de esta 10ª versión del Festival Villa del Cine, Reconocer. Listo, no, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que un gran trabajo el hacer ver cine y pues tener a tantas películas y un evento tan grande en Villa de Leyva. Muchísimas gracias. Chao, chao. Un abracito. Lo mismo, chao.